Gloria a Dios. Aleluya. Ahora demos un fuerte aplauso al Señor. Le doy gracias a Dios primeramente por esta maravillosa oportunidad nuevamente de tenernos aquí en este espacio, haciendo lo que más nos gusta a nosotros, ¿verdad? De compartir la palabra del Señor. Le doy gracias también a nuestra amada pastora, a quien bendecimos donde quiera que está. Muchas bendiciones para ella. En el día de hoy nosotros venimos manejando una serie espectacular, ¿verdad? La serie se llama La Prudencia, donde el domingo pasado recibimos un mensaje maravilloso de parte del Señor, ¿verdad? Un mensaje poderoso donde el Señor nos direccionaba, donde el Señor nos indicaba a través de la prudencia todas las cosas maravillosas que nosotros podemos recibir, ¿verdad? Y de la cual nosotros nos podemos guardar, ¿verdad? Entonces vamos a tomar nuestro lugar. Pueden sentarse y vamos a compartir este maravilloso mensaje que el Señor trae en este día. El domingo pasado aprendíamos los beneficios que tenemos cuando nosotros somos prudentes, ¿verdad? También identificamos las características de las personas imprudentes, aquellas personas que no hacen las cosas de la manera adecuada. Aprendíamos que a través de la prudencia se guardan propósitos. Amén, amén. Propósitos grandes, ¿verdad? Aprendíamos que cuando el Señor tiene un propósito con nosotros a través de la prudencia, nosotros siendo prudentes, seguimos ese camino el cual el Señor tiene trazado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, en el día de hoy vamos a seguir con esa maravillosa serie que lleva por título La prudencia para preservar relaciones y propósitos de relaciones. Amén. Gloria a Dios. Les invito que por favor abran su Biblia y me acompañen en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Ahí vamos a observar un maravilloso ejemplo de una persona muy prudente, ¿verdad? Esa mujer se llama Abigail. Amén. Una historia maravillosa, la de Abigail. Hemos escuchado muchas veces hablar de esta mujer, ¿verdad? En esta ocasión esta mujer nos deja un valioso ejemplo de cómo ser prudente y de los beneficios que nosotros obtenemos cuando somos prudentes, cuando seguimos la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, Primera de Samuel, capítulo 25, nos dice así. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en casa de Ramá. Y se levantó David y fue al desierto de Parán. ¿Se levantó quién? David, ¿verdad? Y en Moab había un hombre que tenía su hacienda en el Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en el Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. ¿Cómo se llamaba el varón? Nabal. Hemos escuchado hablar de Nabal, ¿verdad? Sí. Y su mujer, Abigail. Y aquí la protagonista, Abigail, ¿verdad? Era aquella mujer de buen entendimiento y hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era de linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subí a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todos cuantos tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora
tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmelo. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hayan por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieras a mano de tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y lo ha herido. Y aquellos hombres sido muy buenos con nosotros, y nunca trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, y cuando estábamos en el campo, muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Y ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de granos tostados, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en asno. Y le dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré. Luego, y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni a un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuchen las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a todos los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días.
aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y Él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guardase pues, mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido. Y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó delante de su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Y luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado de mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia casa. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en el Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue a su mujer. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Hoy, iglesia, amén, estamos ante una mujer bastante prudente, ¿verdad? Un ejemplo de mujer, donde hay dos perfiles diferentes, ¿verdad? Estamos viendo dos personas totalmente diferentes. Hemos visto que Nabal es un hombre bastante tosco, un hombre no entendido, ¿verdad? En cambio, Abigail es una mujer totalmente diferente, ¿verdad? Una mujer más allá de esta historia, no sabemos qué sucedió, cómo fue la historia de estas personas antes, ¿verdad? Porque en la Biblia no está sentado. O sea, no se sabe cómo se conocieron ellos, no se sabe cómo fue esta unión. Sabemos que antes las mujeres se daban en casamiento por acuerdo entre los padres, ¿verdad? Quizás pudo ser el caso porque de pronto ella no tenía dentro de sus planes casarse con un hombre como ¿verdad? Amén. Pero más sin embargo, esta mujer
a través de la historia vemos que ella es fiel. Ella honra a su esposo, a pesar de los miles de defectos que tiene Nabal, ella respeta ante todo a su esposo. Jamás vemos que habla mal de él. Ella reconoce cómo es él, que es un poco tosco para hablar, pero ella no se expresa mal de Nabal, sino que ella enseguida actuó reconociendo que él hizo las cosas incorrectas. Ella avanzó. ¿Por quién? Por él, por su familia y aún por los siervos del mismo Nabal. Porque esta mujer evitó una tragedia. A través de esta historia observamos que esta mujer evitó una tragedia. Evitó que David actuara en contra de su esposo, de su familia y de todos los siervos de Nabal, ¿verdad? Entonces, ahí donde vemos un ejemplo maravilloso de prudencia. Una mujer muy prudente. ¿Quién da la gloria al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. A través de esta historia vemos que David envía a 10 mensajeros a donde Nabal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Nabal, como es una persona rica, que tiene tierra, que tiene animales, él provisione al ejército de David, ¿verdad? Ahí observamos que David está en el desierto con ¿cuánto? Tiene 600 soldados. Son 600 bocas para alimentar, ¿verdad? Entonces David tenía una necesidad. David le pide a 10 de sus hombres que se acerquen donde Nabal y le soliciten provisión, ¿verdad? Pero observamos que David, a través de esta necesidad, él no va solo a pedir sin ninguna causa. No, él tenía una causa de peso, que era alimentar a su ejército, ¿verdad? Él no lo hizo por él, por su reino, no. Él lo hizo por esas personas que padecían en ese momento una necesidad, ¿verdad? Entonces, David eligió muy bien sus palabras. Nosotros observamos que David, en el versículo 5, David dijo: subí a Carmel e ir a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a cuanto tienes. Entonces, David fue muy educado, ¿verdad? David era un rey y él bien podía decir: vayan y tomen lo que necesitamos. Pero no, David fue muy inteligente, fue muy decente. David escogió las palabras indicadas para no ofenderlo, para que él supliera la necesidad en ese momento que tenía David, ¿verdad? Él fue muy cortés, ¿verdad? Y también le dejó claro que el ejército también había prestado un servicio a los esquiladores de Nabal, porque mientras que él estaba en el desierto, él estaba también cuidando a aquellas personas que trabajaban, aquellos empleados de Nabal. O sea, él estaba prestándole un servicio de seguridad. Sabemos que cuando los animales están en el desierto, se exponen también animales salvajes, ¿verdad? Esas ovejas se exponen a animales salvajes. También a que de pronto las roben los cuateros y todo esto, ¿verdad? Entonces, él estaba prestando un servicio de seguridad. Entonces, David, a pesar de que no le echaba esto en cara, pero sí le recordaba. Él le recordó a través de sus mensajeros de que él ayudó a sus trabajadores y que no solo le brindó protección, también le brindó morada cuando ellos estuvieron en el desierto. También les brindó alimento a él. Entonces, era como una retribución que David también esperaba por su servicio, porque él había sido bueno con ellos. E incluso en la misma escritura escuchamos que los empleados de Nabal estaban en desacuerdo por la manera en que actuaba Nabal, ¿verdad? Ellos reconocían que mientras que ellos estuvieron en el desierto, David les ayudó. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas esas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y le dijo:
¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a los hombres que no sé de dónde son. O sea, él no reconocía a David, ¿verdad? Este hombre trataba a David como si David fuese un esclavo que huyó de su amo. Estaba desconociendo quién era David. No hay un reconocimiento de parte de esta persona insensata hacia David, que era en ese momento era el general del ejército, ¿verdad? Entonces, miren la gravedad de los actos que estaba haciendo Nabal en ese momento. Estaba ofendiendo a una persona de alto rango. 12. Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Obviamente David, al escuchar esta respuesta de parte de Nabal, se enojó. Estaba enfurecido, ¿verdad? Entonces ya miren la manera en que David iba a reaccionar a esta ofensa que había realizado Nabal en contra de él y su ejército, ¿verdad? Y aparte que ellos tenían una necesidad, imagínense unas personas en el desierto que no tienen sustento, que no tienen alimento, y su esperanza estaba puesta de que ellos prestaron un servicio durante mucho tiempo, le brindaron un apoyo a una persona, y ahora que ellos intentan acercarse a esta persona para recibir por lo menos una retribución, esta persona le responda de esta manera. O sea, todos estaban furiosos. Cuando David, me imagino yo que cuando David le dice, tomen las espadas y vamos, todo el mundo, vamos para esa. Enseguida, vamos. ¿Cómo él va a actuar de esa manera si nosotros lo hemos estado cuidando en el desierto, verdad? Entonces cualquiera puede decir, no, esta reacción de David está justificada, ¿verdad? Por aquella ofensa tan grande que hizo a través de su trato Nabal, ¿verdad? Pero la forma de David, esa tampoco era la adecuada, porque recordemos que David era un siervo del Señor, ¿verdad? Entonces, él no podía actuar tampoco de esa manera. Él tenía que mantenerse en su puesto. Él tenía que buscar otra manera de solucionar el inconveniente de la manera correcta, conversando con esta persona, mediando para llegar a una solución de este conflicto, ¿verdad? Es más, lo vemos en la Sagrada Escritura. Si nos vamos a Primera de Santiago, en el versículo 19 al 20 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La misma palabra nos dice, ¿verdad?, que David no podía actuar de esa misma manera, porque David era un hombre sabio. David era un hombre utilizado por el Señor. Entonces no podía bajarse al mismo nivel de este hombre Nabal, ¿verdad? Él tenía que mantenerse en su puesto, en su posición. Versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él lo ha saherido. Saherido significa ofendido, cuando tú ofendes a una persona. Entonces, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos tratan mal, ni nos hizo falta nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Estaban reconociendo los mismos empleados de Nabal que cuando estuvieron en el desierto recibieron todo el tiempo el apoyo de estas personas. Le ayudaron, ¿verdad? 16. Muros fueron con nosotros de día y de noche, y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Amén.
Mire que los siervos no se dirigieron ni a Nabal. Tremendo, ¿verdad? ¿Dónde fueron ellos? Donde Abigail. Mejor dicho, fueron donde la persona más sabia, porque sabían que si ellos iban donde Nabal, iban a perder el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él era una persona imprudente. Ellos se dirigieron donde Abigail, porque ellos vieron que Abigail era una mujer prudente, que observaron que a través de ella había solución, ¿verdad? En ese momento Abigail era luz y ellos fueron hacia la luz, donde había una solución, ¿verdad? Este comportamiento de Nabal, me imagino que era un comportamiento ya común, que ya ellos lo reconocían, ¿verdad? No perdieron ni el tiempo. ¿Para qué vamos a ir donde el amo? ¿Para qué vamos a ir donde él? Si él no va a cambiar esta manera de pensar. Entonces fueron a la raíz, vamos a dirigirnos donde Abigail. En ella sí podemos hallar una solución, ¿verdad? Ese comportamiento de Nabal es un comportamiento orgulloso, ¿verdad? Que hoy en día nosotros también lo observamos. Hoy en día también uno observa ese comportamiento en las personas. A veces personas que cuando infringen una ley, las autoridades lo detienen y lo primero que le dicen a la autoridad, tú no sabes quién soy yo. Eso es muy común, ¿verdad? Tú no sabes quién soy yo. Ese mismo comportamiento uno lo ve hoy en día con personas orgullosas, con personas que de pronto porque tienen un estatus un poco más alto que los demás, siempre humillan a las personas, ¿verdad? Ese es el mismo comportamiento de Nabal. Entonces los empleados reconocían en Nabal eso, que era testarudo. Entonces ellos deciden mejor conversar ¿con quién? Con Abigail. Ellos ven que a través de Abigail puede haber una solución a este conflicto, ¿verdad? La palabra de Dios en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 1, nos dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esa era Abigail, ¿verdad? Una mujer sabia, una mujer prudente, ¿verdad? Versículo 18, perdón. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 ramos de uvas pasas y 200 panes de higo seco, y los cargó lo cargó todo en el asno. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal, ni le contó. Ella dice: ¿para qué voy a perder tiempo contándole a este señor? Si lo que va a hacer es piedra de tropiezo. Lo que va a hacer es un obstáculo. Esta es una mujer que resuelve. Una mujer decidida, ¿verdad? Versículo 20. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente es vano que he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David. Aún les añada de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo. No he de dejar con vida a ningún varón. Imagínense, ya iban a pagar las consecuencias de los actos de Nabal, personas inocentes, personas que no tenían que ver en sus conflictos, personas que no tenían que ver de pronto en la manera de actuar de él, porque este hombre no medía las consecuencias. Este hombre hablaba sin medir las consecuencias de sus palabras, a quién ofendía, a quién hería, qué inconveniente se buscaba. O sea, para nada era prudente el tipo. 23, y cuando
Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuchas las palabras de tu sierva. En esta mujer sí hay un reconocimiento. Ella sí reconoció quién era David. Ella reconocía el llamado de David, ¿verdad? Y le rogaba que por lo menos la escuchase a ella, ¿verdad? Para tratar de por lo menos apaciguar un poco la ofrenda de la ofensa que había realizado Nabal, ¿verdad? Esta mujer sí honra al profeta, ¿verdad? Esta mujer sí reconoce que está ante el comandante de ese gran ejército, imagínense. Una persona en el desierto con 600 personas armadas y este tipo lanza una ofensa de esta. O sea, un peligro. ¿Ah? David, que había comandado quién sabe cuántas batallas había comandado David, había salido triunfador de todas. Y este tipo metiéndose con David, buscando un problema. ¿Ah? Y eso, me imagino que Abigail había escuchado todas las historias de David. Aquel que se había enfrentado a Goliat, ¿verdad? Sin miedo. Siendo muy joven, se enfrentó a Goliat y lo mató. ¿Ah? Esta mujer reconocía quién era David. Gloria a Dios. 25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. O sea, ella está diciendo que si yo estoy ahí no pasa esto. Si yo estoy ahí, yo lo mando a callar. Y yo enseguida atiendo a tus hombres y soluciono esto, ¿verdad? Una mujer sabia. Eso hace una mujer sabia. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, esta mujer es una mujer tan prudente que ella fácilmente pudo haber expresado todos los defectos de su marido. Ah, este tipo es un borracho, se la pasa borracho. Cada vez que se emborracha hace eso, empieza a hablar cosas que no son. Esta mujer no se quejó. No, esta mujer no se quedó. Una mujer prudente, ¿verdad? Únicamente reconoce que él es un insensato porque tampoco va a tapar el sol con las manos. Ella reconoce que él es insensato. Pero ella pudo haberle fácilmente dicho a David: no le prestes atención a este tipo. Si, ya me ha metido un montón de problemas por lo mismo. Ya. Ella no. Versículo 26. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora, este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová, tu Dios, y él arrojará la vida a tus enemigos como de en medio de la palma de una hoja. Aleluya. Hasta profeta era Abigail, ¿verdad? Está profetizando que él va a ser rey, ¿verdad? Que a pesar de que Saúl en ese momento estaba persiguiendo a David para matarle, ella le estaba diciendo que él iba a salir airoso de eso, ¿verdad? Una mujer, esta es una mujer resuelta, ¿verdad? Ella resolvió el mal que había hecho su marido e hizo que de un principio debió haber hecho él. Él tenía que hacer desde un principio, Nabal tenía que hacer eso. Él tenía que reconocer que David y su ejército le habían ayudado. ¿Qué le costaba decir? Era un tipo extremadamente rico,
¿qué le costaba a él? Honrar aquel servicio que le habían hecho, ¿verdad? De ayudar a sus empleados en el desierto, de proteger sus bienes. Eso debió haber sido él, una persona agradecida, exactamente, ¿verdad? Entonces le tocó a Abigail irle a resolver el chicharrón a este señor. No había necesidad de llegar a ese extremo. Versículo 30. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que he hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni de remordimiento de haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guardase pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido a hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Tremendo, ¿verdad? Esta mujer era tan prudente que no solo salvó a los varones de su casa, ¿verdad? Sino que salvó de que David ensuciase sus manos de sangre. Mira hasta dónde llega la prudencia, y David se lo agradece, ¿verdad? David le dice: bendito sea Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrase. O sea, si esta mujer no llega al encuentro con David, David también hubiese pecado. David también hubiese ensuciado sus manos, ¿verdad? Hubiese dañado su propósito por una persona insensata que no mide sus palabras, una persona que envió esa afrenta, ¿verdad? Esa ofensa ante David. Entonces David está agradecido con Abigail, porque si ella no llega en ese momento, David también comete pecado y ensucia sus manos con una persona así como lo era Nabal, ¿verdad? Y aparte salvó también a su familia, a los varones, a su descendencia. Lo salvó esta mujer, ¿verdad? Y lo más importante que David no ensució su sangre, sus manos de sangre, sino que David siguió con su buen testimonio ante el Señor, ¿verdad? Versículo 35. Y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y se quedó como una piedra. O sea, mire, ella se encuentra con este plano. Ella llega a su casa, ella resolvió todo. Todo el conflicto que había, todo el chicharrón que había hecho Nabal, ella lo resolvió. Y ella llega a su casa y se encuentra con ese espectáculo. El tipo está ebrio, está celebrando, tiene banquete. No quería darle comida al ejército de David, pero más sin embargo tenía un banquete y estaba solo. Tremendo. Un banquete, estaba solo y estaba ebrio. Y llega Abigail, y Abigail llega prudente, porque otra mujer llega y encuentra a ese tipo en ese estado y se lo come vivo. Eso le da lengua, se le quita la borrachera enseguida, ¿verdad? Díganme si no es así, mujeres. Eso le da lengua. Eso. En templo no había, eso no se ve, gracias al Señor. ¿Verdad? Amén, amén. Aquí sobreabunda la prudencia. Amén. Esta mujer llega y ¿qué hace? Ella no le presta atención. Ella dice: vamos a dejarlo sano, vamos a dejarlo quieto. Mañana arreglamos este asunto. Al día siguiente ella le cuenta todas las imprudencias que hizo, todo lo que hizo. Mira lo que sucede.
Versículo 37, perdón. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. Ahí fue que le echó el cuento. Y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. O sea, que le pudo haber dado un derrame, le pudo dar un infarto, no se sabe. Pero él quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. 10 días después. O sea, a pesar de esto, él no murió. Pero fíjense que hacer las cosas de la manera incorrecta sí trae consecuencias. Ahí están las consecuencias, ¿verdad? 10 días después murió. Jehová hirió a Nabal. El mismo Dios lo hizo. O sea que David no tuvo que ensuciarse sus manos, ¿verdad? David, me imagino que cuando Abigail intercedió por los varones de su casa, David pudo haber dicho, bueno, Señor, te lo dejo a ti, a tu voluntad, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que resolver todas las cosas, no tenemos que resolverlas. Nosotros tenemos que estar enfocados en ¿quién? En el Señor. Amén. Dios es que resuelve todo por nosotros, hermano. ¿Verdad? A veces nosotros creemos en nuestro desespero que nosotros voy a resolver este problema. Hoy es el día que voy a arreglar este asunto. No, mi hermano. Váyase a la presencia del Señor. Amén. Doble rodilla. Póngale en manos del Señor y el Señor resuelve. Aleluya. Versículo 40. Y los siervos de David vinieron. Vamos por 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta. Recibió de mano de Nabal y ha preservado de mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia casa. Tremendo. Después envió David a hablar con Abigail y para tomarle por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió los mensajeros de David y fue su mujer. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Qué se guarda aquí, verdad? Se guarda un propósito de relaciones. Porque después de toda esta historia, de todos estos acontecimientos, se forjó una relación, ¿verdad? Entre David y Abigail. Allí cuando ella estaba siendo prudente, ella estaba guardando también propósitos de relaciones. ¿Cuál es el propósito? De que ellos al final terminaron siendo esposos, ¿verdad? Entonces todo lo que logra la prudencia. A través de esta historia vimos todo lo que la prudencia puede hacer, ¿verdad? Entonces, ¿dónde la llevó? Que al final ella terminó con un hombre quizás como ella lo había soñado, ¿verdad? Un hombre decente como David, ¿verdad? Un hombre que sí la trataba como ella se lo merecía, porque me imagino que este hombre tosco la trataba de la manera incorrecta, donde ya los siervos reconocían de que no debían ir a donde él, sino que iban mejor donde Abigail, quien solucionaba los inconvenientes, era una persona que los escuchaba y que los atendía. Quizás aquel ni los atendía. De pronto el tipo se la pasaba, era ebrio, se la pasaba borracho y ni le prestaba atención. Entonces, mire que al final Abigail recibe su recompensa, ¿verdad? Por ser una mujer prudente. Gloria a Dios. Aleluya. Demos un fuerte aplauso al Señor. Por esta maravillosa historia que nos trajo en el día de hoy a través de Abigail y David, donde nosotros aprendemos que a través de la prudencia logramos muchas cosas, ¿verdad? Que a través de la prudencia nosotros somos diligentes, exponemos la sabiduría
que el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? Que podemos solucionar conflictos, que podemos evitarnos un montón de problemas cuando somos prudentes. A eso nos invita esta historia, a eso nos invita esta serie que estamos manejando actualmente, que es la prudencia, ¿verdad? Amén. Entonces, el Señor me direccionaba también un ejemplo más de prudencia cuando nosotros escuchábamos y leíamos en la palabra del Señor que Jesús, cuando estaba en el monte de Getsemaní, antes de ser vendido, ¿verdad? De ser entregado para ser crucificado, ¿verdad? Jesús estaba en el monte de Getsemaní, él estaba orando. Cuando él sale, se acerca donde él, Judas, ¿verdad? Y Judas, a través del beso, él lo señala y lo entrega ¿a quién? A los soldados, ¿verdad? Pero cuando los soldados van a capturar a Jesús, Pedro reacciona, ¿verdad? ¿Qué sucede? La historia nos dice que Pedro en ese momento saca su espada y Pedro le corta la oreja a un soldado romano, ¿verdad? Ahí Pedro está cometiendo, ¿qué? Una imprudencia. Está siendo imprudente. ¿Por qué? Porque está actuando en contra de las autoridades en ese momento, que eran las autoridades romanas, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, ya Jesús, desde que inició su ministerio con ellos, Jesús los venía preparando a ellos para ese momento. Jesús le venía diciendo que esa era la voluntad del Señor, ¿verdad? Y Jesús hacía lo que Dios le decía. Jesús no hacía su voluntad. Jesús hacía lo que Dios le indicaba, ¿verdad? Entonces, la voluntad del Padre era esa, que Él tenía que ir a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, ¿verdad? A salvarnos a nosotros. Entonces, Pedro fue imprudente, no se acordó de esto, no pensó y reaccionó y le corta la oreja al soldado romano, ¿verdad? Pero ¿qué hace Jesús? Jesús sí nos da un ejemplo de prudencia. Jesús viene, coloca su mano y sana al soldado, ¿verdad? Mejor dicho, le salvó el problema a Pedro. ¿Dónde iba a tener Pedro si eso sigue? Iba a ser, lo mínimo lo metían en el calabozo. O hasta lo crucificaban con Jesús, ¿verdad? Entonces ya no sería Jesús, sino Jesús y Pedro crucificados. O sea, peor el problema, ¿verdad? Entonces Jesús fue prudente, en ese momento Pedro fue imprudente. Hoy la historia fuera otra, ¿verdad? Él iba a dañar la historia, iba a dañar el propósito porque actuó de manera imprudente. Entonces Jesús llegó y resolvió. De esa manera tenemos que hacerlo nosotros. Y tan prudente fue Jesús que podemos buscar en toda la Biblia, y cuando a Jesús lo llevan donde Poncio Pilato, lo llevan donde el otro, nunca Jesús echó en cara eso. ¿Cuándo Jesús dijo eso? No, yo le sané la oreja a un soldado allá que le cortaron la oreja. Nunca Jesús echó al agua eso, ¿verdad? Nunca lo echó en cara ni lo utilizó para defenderse. Entonces, esa es una persona prudencia. Jesús cayó en todo momento. Estuvo callado y cumplió su propósito, ¿verdad? Entonces, la invitación es que nosotros seamos así como Jesús, prudentes, que hagamos las cosas de la manera correcta, que no actuemos como actuó Pedro en ese momento, que no actuemos como actuó Nabal en ese momento, sino que actuemos como Jesús, como Abigail, que de ahora en adelante serán nuestro ejemplo de prudencia, que serán para nosotros esa guía para hacer las cosas de la manera correcta todo el tiempo, que a pesar de las dificultades, los inconvenientes que el mundo nos muestra a diario, nosotros no vamos a ser imprudentes, no, nosotros vamos a estar siempre allí poniendo todo en manos de ¿quién? En manos de Dios, en manos de nuestro Señor. Esa es la invitación que la Iglesia Misionera Internacional tenemos para todos y cada uno de ustedes, a ser prudentes, a actuar como Jesucristo, a actuar como Abigail. Demos un fuerte aplauso al Señor. Y con esto cerramos este maravilloso mensaje. Nos despedimos de todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Bendecimos su vida, la vida de sus familiares, sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén.